Bueno, pues ha dado comienzo este Gran Premio de los Estados Unidos con los primeros entrenamientos libres y únicos que vamos a tener en este fin de semana y hemos podido sacar algunas conclusiones. Realmente, en algunos casos ha dejado más dudas de las que traíamos previamente, pero como vamos a salir de dudas en escasas horas porque vamos a tener la clasificación, pues bueno, vamos a contaros qué es lo que ha sido esta primera y única sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de los Estados Unidos, comenzando por supuesto con esta estampa, con la subida a la curva 1, con la bandera estadounidense ondeando, y daba comienzo los primeros entrenamientos libres con los ojos puestos en varios focos, en especial uno de ellos, Daniel Ricciardo, que regresaba este fin de semana después de que en Zandvoort sufriera una lesión y haya estado desde entonces sin poder participar. También muchos de los focos estaban puestos en Fernando Alonso y sobre todo en el equipo Aston Martin, trayendo este fin de semana grandes mejoras con las que se esperaba un rendimiento mucho mejor al que hemos visto en las últimas carreras. Sin embargo, no les duró mucho tiempo la alegría inicial porque tuvieron problemas los dos monoplazas con el sobrecalentamiento de los frenos, necesitando ambos regresar y Aston Martin hacer un trabajo con esos frenos para intentar solucionarlos. Esto luego se ha comentado que no tiene nada que ver con las mejoras, simplemente que la configuración que habían traído pues era para unas temperaturas más bajas, han sido más altas de las que Aston Martin inicialmente pensaba y eso es lo que lo ha provocado. Pero Alonso ha perdido 25 minutos, ahora lo veremos más adelante, y Stroll no ha vuelto a pista. Mientras esto ocurría, el resto de los pilotos seguían rodando, con un Lewis Hamilton que se ha mostrado muy fuerte desde el primer momento, poniéndose en primera posición. Y también veíamos a ciertos pilotos cometer errores, como en este caso Oscar Piastri, casi perdiendo el control completo del monoplaza al tocar incluso la hierba, pero pudiendo controlarlo finalmente y no golpearse contra el muro, que estuvo muy cerca de ocurrirle. En este momento Lance Stroll se bajaba del monoplaza y daba fin su sesión, mientras que Fernando Alonso sí podía llegar a continuar e incluso a 18 minutos del final marcaba su vuelta rápida personal en ese momento, que le daba para ponerse en noveno lugar. Pero a falta de 15 minutos muchos pilotos montaron el neumático blando, todos menos Fernando Alonso y los dos McLaren. Ahora lo veremos más adelante, pero en esta mini sesión de clasificación que llegamos a vivir previa con esos compuestos blandos, vimos a un Alexander Albon inicialmente ponerse en primer lugar y más adelante llegó un Max Verstappen pulverizando todos los tiempos para ponerse en esa primera posición, marcando morado en los tres sectores y quedándose en un primer lugar que nadie pudo conseguir arrebatárselo. Charles Leclerc se quedó a un poco más de una décima y llegó Lewis Hamilton, que venía marcando morado el primer y el segundo sector, pero lo perdió todo en el tercer sector. ¿Qué es lo que le ocurrió? Que se encontró con un Oscar Piastri que iba con esos neumáticos usados, como os hemos comentado, que tanto Alonso como los McLaren mantuvieron sus neumáticos iniciales, pero como estaba en vuelta no se quitó y eso le hizo a Hamilton perder todo el tiempo. Venía para ponerse primero, pero Piastri seguía también en vuelta y no pudo quitarse. Así que por lo tanto aquí concluyó, no llegamos a ver nada más y los tiempos quedaron tal que así, con un Max Verstappen en esa primera posición, siendo el único piloto capaz de bajar al 1.35, haciendo una vuelta de 1.35.9, con un Charles Leclerc segundo y Lewis Hamilton en tercera posición. El resto de tiempos fueron los siguientes, con un Sergio Pérez quedando cuarto a 19 milésimas de Hamilton. Magnussen, con las grandes mejoras de Haas, traen un coche totalmente remodelado, muy sorprendente, quedando quinto. Sexto lugar para George Russell, séptimo para Alexander Albon, octava posición para Carlos Sainz, quien también tuvo problemas en el tercer sector similares a los de Lewis Hamilton, novena posición para Nico Hülkenberg y cerrando las 10 primeras posiciones Pierre Gasly. Fuera de los 10 primeros posicionados, Logan Sargeant, que fue el primero en hacer vuelta con los neumáticos blandos y no fue una vuelta, la verdad, para resaltar, quedó en un décimo segundo para Esteban Ocon, décimo tercero y décimo cuarto para los dos pilotos de Alfa Tauri, primero Tsunoda seguido de Daniel Ricciardo, decimoquinto para Lando Norris, que ya os decimos mantuvo esos neumáticos medios durante toda la sesión, Guan Yu Zhou en decimosexto lugar, Valtteri Bottas le seguía y luego Fernando Alonso y Oscar Piastri, otros pilotos que tampoco montaron los siguientes compuestos, los compuestos blandos, y Lance Stroll, que como os hemos comentado, tuvo que abandonar a partir de los 15 primeros minutos. Así que este es el resumen a esta sesión de entrenamientos libres 1, una sesión donde ha habido bastante acción, bastante rodaje, pero pocas cosas que comentaros previas a la clasificación.
Como habéis podido llegar a ver, no resolvemos casi ninguna duda porque lo que tenemos, el dibujo que podemos llegar a hacer es lo que podíamos casi suponer, pero luego nos falta también McLaren y nos falta saber dónde Aston Martin está, que han traído varias mejoras, os lo había comentado por redes sociales, así que habrá que ver cómo funcionan, están muy motivados desde el equipo Aston Martin. Acerca de las conclusiones que os tenemos que tratar, antes de todo esto, como siempre hacemos, os ponemos los típicos gráficos que siempre os solemos poner, en este caso viendo cuál ha sido el uso de los neumáticos que han estado realizando, con un Verstappen que empezó con los duros, luego puso rápidamente el blando para hacer únicamente 3 vueltas y volvió a los duros iniciales para hacer un último stint de 3 vueltas. Leclerc, por ejemplo, mantuvo un rato más los neumáticos blandos, es lo que pudimos ver a lo largo de la parrilla. Algunos eligieron los duros, algunos como los Haas eligieron los medios, también los McLaren, por ejemplo. Aquí dependía un poco de cómo quisieras guardar los neumáticos de cara a mañana, la clasificación shootout y la sprint y luego la carrera. Vemos a pilotos que sacrifican un duro para poner un neumático medio a lo mejor en la sprint o en la carrera del domingo, algunos que sacrifican el medio, y luego hemos visto tanto a Norris, que mantuvo los medios durante toda la sesión, a Fernando Alonso, que pese a perder esos 15 minutos luego en vueltas llegó a hacer 19 frente a las 21 de Norris, no es tan poco, o Piastri, que también mantuvo ese mismo compuesto de neumáticos medios. En el caso de Alonso tenemos explicación, así que ahora os la contamos, pero luego también velocidades puntas que hemos llegado a marcar. Bueno, en este caso los sectores, que como estamos viendo ahí, vemos a un Leclerc que lidera el primer sector, Hamilton lo hace en el segundo, Verstappen lo hace en el tercero. También hubiera sido interesante saber qué tiempo hubiera hecho Hamilton de no ser por haberse encontrado a Piastri, aunque también os digo que bueno, Hamilton, habiendo mejorado unas 2 décimas aproximadamente, se hubiera puesto por el lugar de George Russell, así que ese es más o menos el nivel. Vemos a los Aston Martin y a los McLaren, que son las sorpresas, no podríamos llegar a decir, estando en lo bajo de la tabla en todos los sectores, pero esto es por lo que os comento de no haber puesto los neumáticos blandos. Y estas son las velocidades puntas, que vemos a un Leclerc y Sainz marcar las velocidades puntas más altas. Ya os comento que este fin de semana es extremadamente importante las velocidades punta también, porque por supuesto en las largas rectas que hay posibilidades de adelantamiento, así que tener una buena velocidad punta es crucial. Y esto es lo que os hemos podido comentar. Sensaciones previas, que tampoco os vamos a decir muchas porque nada, tenemos ya la clasificación, así que este ha sido el resumen únicamente de sensaciones o contaros cosas. Bueno, Fernando Alonso ha quedado en 18º lugar. Como os comentamos, realmente no llegó a montar los neumáticos blandos, se mantuvo con los neumáticos duros con los que empezó la sesión durante todos los libres 1, pese a haber estado parado durante más de 15 minutos por esos problemas que han tenido de sobrecalentamiento, pero ese es el único motivo por el que han quedado en una posición tan baja. Pedro de la Rosa lo ha explicado muy bien en DAZN Fórmula 1, que no saben el resto de equipos, obviamente han usado los blandos, así que no están valorando el fin de semana como ellos también, pero es lo mismo que les ha pasado a McLaren. Tanto Aston Martin como McLaren han preferido no usar ese neumático blando y guardarlo para poder usarlo en la sprint shootout o en la clasificación de hoy, o incluso en la propia carrera al sprint, mejor a usarlo en esta sesión de entrenamientos libres 1, que era un poco inservible. Ese es el motivo por el que tanto Aston Martin como los McLaren no han montado el neumático blando. Más allá de ahí, bueno, vemos un dominio de Max Verstappen, ¿no? Le vemos marcar ese primer tiempo que ha sido el más rápido antes que cualquiera y nadie se lo ha conseguido arrebatar. Lo típico. Lo sorprendente, podríamos llegar a decir que Hamilton no ha estado lejos y Hamilton ha llegado a poder ponerse en primera posición, pero le ha estorbado ese Oscar Piastri, como os hemos comentado, y eso es lo que le ha hecho en el tercer sector perder la ventaja que tenía. Venía para ponerse primero, recordamos las grandes mejoras que introduce Mercedes este fin de semana en el fondo del W14 con el objetivo de recopilar datos para el próximo año, así que quizá podrían llegar a ser una amenaza para Max Verstappen a lo largo de este fin de semana en Austin. Como os digo, tendremos resolución de todo esto, todas las dudas que tenemos en escasas horas, porque vamos a tener la clasificación, fuego real, así que nos vemos ya en el siguiente vídeo, que veremos el resumen de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, dale un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.